Lleváis toda la vida usando maíz dulce, el asticot, o esa masa secreta de vuestro abuelo. Funciona, ¿verdad? O al menos, funcionaba. Pero, ¿y si os dijera que en pleno agosto, ese cebo de confianza es precisamente lo que está espantando a las carpas más grandes? Suena a locura, lo sé. Pero en este video vamos a romper uno de los mitos más grandes de la pesca. Os voy a demostrar con lógica y biología por qué vuestra fe en el cebo de siempre os está costando las mejores capturas del verano. Vamos a descubrir la razón por la que muchos días volvéis a casa pensando que hoy no comen, cuando en realidad les estáis poniendo un plato que no quieren ni oler. Y quiero que seáis sinceros desde ya en los comentarios. ¿Cuántas jornadas de verano habéis vuelto a casa completamente en blanco? Esta creencia en el cebo de toda la vida no es casual. Nace de la experiencia, de esos días de primavera u otoño, en los que ese mismo cebo nos dio jornadas inolvidables. Lo hemos usado durante años, nos lo enseñó nuestro padre o un amigo, y se convirtió en un pilar de nuestra confianza. Cuando algo funciona, no lo cambiamos, es la naturaleza humana. El problema es que nosotros no cambiamos, pero el entorno sí. El verano transforma el pantano o el río en un escenario completamente diferente. La temperatura, el oxígeno, la luz, la vegetación, todo cambia. Y los peces que viven en ese entorno se adaptan por pura supervivencia. Su dieta, sus horarios y sus zonas de actividad se revolucionan. Nosotros, sin embargo, llegamos a la orilla con el mismo cubo de engodo y la misma lata de maíz, esperando el mismo resultado. Y ahí, en esa brecha entre la adaptación del pez y nuestra terquedad, es donde se pierden todas las picadas. Comencemos por lo más básico, la temperatura del agua. Imaginaos que el agua del embalse es el motor de un pez. En invierno, con el agua a 10 grados, ese motor va a ralentí. El pez se mueve poco, gasta poca energía y su metabolismo es lento. Necesita comidas potentes, calóricas, que le duren mucho tiempo. Pero llega julio, el sol aprieta y el agua se pone a 25 grados. Ese motor ahora va a toda pastilla, revolucionado. El metabolismo del pez se acelera de una forma brutal. Necesita comer mucho más a menudo para mantener esa energía. Pero aquí viene la clave. Su sistema digestivo no da abasto para procesar comidas pesadas y difíciles de digerir. Es como si a nosotros, en plena ola de calor, nos intentaran dar un cocido montañés. Simplemente, el cuerpo no lo quiere. Los peces no son tontos, y su instinto les dice que busquen alimentos ligeros y fáciles de asimilar. Y nosotros, R que R, lanzándoles bolas de engodo densas y granos de maíz cargados de almidón. Ahora hablemos del oxígeno, el gran olvidado. El agua caliente retiene mucho menos oxígeno disuelto que el agua fría. Es una ley física. Para los peces esto es como si nosotros intentáramos correr un maratón en la cima del Everest. Les falta el aire. Están en un modo de ahorro de energía constante. Por eso en verano los vemos boqueando en la superficie o buscando las entradas de agua de los arroyos. ¿Y qué tiene que ver esto con el cebo? Pues todo. El proceso de digestión consume una cantidad enorme de oxígeno. Si un pez se atiborra de un cebo pesado y de digestión lenta, como el maíz o una masa de pan, su cuerpo tiene que desviar un montón de su preciado y escaso oxígeno al sistema digestivo. Esto le genera un estrés metabólico terrible. El pez, por instinto de supervivencia, evitará cualquier alimento que le suponga ese esfuerzo titánico. Prefiere picotear pequeñas partículas fáciles de digerir que le den energía rápida sin dejarle exhausto. Analicemos el cebo clásico por excelencia,
El maíz dulce de lata. Durante décadas ha sido el rey. Es dulce, es visible, es barato. En primavera y otoño es una máquina de sacar carpas, pero en verano se convierte en un arma de doble filo. El maíz está compuesto principalmente de almidón, un carbohidrato complejo. Como ya hemos dicho, para un pez con el metabolismo acelerado y poco oxígeno, digerir ese almidón es un trabajo durísimo. Una carpa puede comer unos pocos granos y sentirse saciada, pesada, durante horas. El resultado es que hemos cebado un puesto. Una carpa ha entrado, ha comido 3 granos de maíz y se ha ido a una zona de sombra a hacer la digestión durante el resto de la tarde. Hemos conseguido lo contrario de lo que queríamos. En lugar de mantener a los peces activos y comiendo en nuestro puesto, los hemos saciado y espantado con un solo bocado. Por eso a veces tenemos una picada al principio y luego un silencio sepulcral durante horas. Pasemos a los engodos. Todos conocemos esa imagen. El pescador mezclando kilos de polvo con agua, haciendo bolas como pelotas de tenis y bombardeando el pesquil. Esos engodos tradicionales, especialmente los baratos, suelen tener una base de harinas de pan, galleta y otros cereales. Son, de nuevo, bombas de carbohidratos. En agua fría, esa nube de partículas y ese olor potente atraen al pescado y lo mantienen ocupado. Pero en verano, esa misma bola de engodo se descompone muy rápido por el calor y la acción bacteriana. Si no se la comen rápido, empieza a fermentar en el fondo. Esa fermentación consume aún más oxígeno del lecho del embalse, creando una zona muerta que los peces evitan activamente. Así que, sin darnos cuenta, nuestro intento de atraer a los peces puede estar convirtiendo nuestro pesquil en un lugar tóxico y repelente para ellos. Otro punto crucial es la saciedad. En verano, nuestro objetivo no debería ser alimentar a los peces, sino estimularlos. Queremos que entren en el puesto, coman algo pequeño y rápido, y sigan buscando más, manteniéndose activos. Los cebos de toda la vida hacen justo lo contrario. Sacian. Unas cuantas chufas, unos boilies densos o una bola de pan llenan el estómago de un pez y le quitan el hambre. Pensemos en una estrategia diferente, el picoteo. En lugar de un gran plato principal, ofrezcámosles tapas. Pequeñas partículas que les obliguen a rebuscar, a moverse, a competir entre ellos sin llegar a llenarse nunca del todo. Esa competencia es lo que genera las picadas agresivas y mantiene el puesto caliente durante mucho más tiempo. Con los cebos tradicionales, estamos sirviendo un menú del día cuando lo que el verano pide es un buffet libre de aperitivos. Hablemos de los aromas. En agua fría, los olores se dispersan de forma lenta y sutil. Por eso funcionan también los aromas potentes, aceitosos, como los de pescado o los de especias fuertes. Llegan lejos y persisten. Pero el agua caliente es un vehículo de aromas increíblemente rápido y volátil. Un aroma que en invierno es atrayente, en verano puede convertirse en una bofetada olfativa, en algo tan artificial y químico que asusta a los peces más recelosos. Es como la diferencia entre un perfume sutil y echarse 1 litro de colonia barata encima. En verano, los peces prefieren olores más naturales, más integrados en el entorno. Aromas afrutados, dulces pero no empalagosos, o el olor natural de partículas como el cañamón o los micropellets. Sobrecargar el cebo con aditivos en verano es un error de novato que cometen hasta los más veteranos. Entonces, si lo de siempre no funciona, ¿qué hacemos? La primera gran alternativa son las partículas pequeñas. El rey indiscutible del verano es el cañamón. Son semillas pequeñas, aceitosas y muy digestivas que vuelven locas a las carpas y barbos.
Cocido correctamente, el cañamón crea un manto de cebo en el fondo que obliga a los peces a ozar y buscar durante horas sin saciarse. Otro gran aliado es el trigo, también cocido. Es barato y cumple la misma función. La clave de estas partículas es que crean una situación de alimentación competitiva. Un pez no puede simplemente aspirar 3 granos y marcharse. Tiene que quedarse en el puesto, trabajando para encontrar cada semilla, y eso lo expone a encontrar nuestro anzuelo. La segunda gran solución son los pellets, pero no cualquier pellet. Olvidaos de los pellets de halibut de 10 milímetros que usáis en invierno. En verano, el éxito está en los micropellets, de 2, 3 o 4 milímetros. Se disuelven relativamente rápido, liberando una nube de atracción muy potente, pero sin dejar grandes trozos de comida en el fondo. Son increíblemente digestivos, basados en harinas de pescado de alta calidad. Podemos crear un engodo fantástico simplemente mojando estos micropellets. Forman una pasta que se deshace al llegar al fondo, liberando miles de partículas diminutas que estimulan el apetito en lugar de saciarlo. Son como las migas de pan de un festín, irresistibles y adictivas para los peces. No podemos olvidarnos de los cebos naturales, los grandes olvidados por la pesca moderna. En verano, el ecosistema acuático es un hervidero de vida. Insectos, larvas, pequeños crustáceos, gusanos. Esa es la dieta natural de los peces en esta época. ¿Por qué no ofrecérselo? Un simple asticot o un gusano de tierra pueden ser infinitamente más efectivos que el boilie más caro. Probad a pescar con saltamontes, con canutillos, larvas de frigania, si los encontráis, o incluso con pequeños caracoles de agua. Estaréis presentando un cebo que el pez no solo reconoce, sino que está buscando activamente. Es volver a lo básico, a pescar como se hacía antes, y os sorprendería la efectividad que tiene cuando la tecnología del cebo moderno falla. Para los amantes de los boilies, no todo está perdido. Simplemente hay que cambiar el chip. En lugar de los boilies densos y cargados de harinas de pescado, los llamados fish meals, el verano pide boilies con una base mucho más ligera, a base de harinas vegetales como la sémola o la soja, y con un alto contenido en harinas de frutos secos como la chufa. Son los llamados bird food o 50-50. Son mucho más porosos, libran mejor los aromas y, sobre todo, son infinitamente más fáciles de digerir. En cuanto a los sabores, dejadlos de cangrejo o calamar para el invierno. En verano, triunfan los afrutados, fresa, piña, plátano. Aromas dulces y penetrantes que viajan muy bien en el agua caliente y que resultan muy atractivos. La presentación del cebo también es clave. En verano, a menudo los peces no comen directamente del fondo, que puede estar falto de oxígeno o cubierto de algas en descomposición. Se mueven a medias aguas o justo por encima del lecho. Aquí es donde entran en juego los montajes flotantes o equilibrados. Un pop-up, un boilie flotante, de un color llamativo como amarillo o rosa, anclado a un par de centímetros del fondo, puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. O un montaje wafter, que deja el cebo equilibrado, casi sin peso, para que con la mínima aspiración del pez se vaya para adentro. Hay que levantar el cebo del fondo peligroso y presentárselo directamente delante de sus narices. La estrategia de cebado tiene que cambiar radicalmente. Se acabó lo de llegar y lanzar 20 bolas de engodo al agua. A eso se le llama crear una despensa. Le estás diciendo al pez: aquí tienes comida para todo el día, come cuando quieras y vete. La estrategia correcta en verano es poco y a menudo.
Empezamos con un cebado muy ligero, apenas un par de cohetes de partículas o un puñado de pellets, y solo volvemos a cebar después de tener una picada. Cada vez que sacamos un pez, reponemos una pequeña cantidad de cebo. Así creamos la sensación de que la comida es escasa y hay que competir por ella. Mantenemos a los peces nerviosos, activos y buscando, que es exactamente como los queremos. Pensemos en el color. En verano, el agua suele estar más clara que en otras estaciones. La visibilidad es mayor. Los peces se vuelven mucho más recelosos ante aparejos toscos o cebos de colores que no encajan en el entorno. A veces, un simple grano de maíz de plástico amarillo chillón puede asustar más que atraer. Es un buen momento para probar con cebos de colores más apagados, que imiten los tonos del fondo, marrones, verdes oscuros, beiges. O por el contrario, usar un color muy llamativo como un pop rosa en un fondo oscuro para crear un contraste visual que despierte la curiosidad del pez. Hay que observar el color del agua y del fondo y adaptar nuestro cebo. No existe un color universal. Una técnica que muchos desprecian y que en verano es demoledora es la pesca con pan. Pero no la bola de miga apelmazada que usábamos de niños. Hablo del pan de corteza en la superficie. En las horas de más calor, especialmente al amanecer y al atardecer, las carpas suben a la superficie a tomar el sol y a buscar comida flotante. Un simple trozo de corteza de pan sin plomo, lanzado con sigilo en su zona de paso, puede provocar las picadas más espectaculares y violentas que podáis imaginar. Es una pesca visual, emocionante y que requiere paciencia, pero que nos permite capturar esos peces que ignoran por completo cualquier cebo que les pongamos en el fondo. La hidratación del cebo es otro factor que ignoramos. Un boilie o un pellet seco, sacado directamente de la bolsa, es una esponja. Al llegar al agua, empieza a absorberla. Si un pez se lo come, ese proceso de absorción continúa en su estómago, robándole agua de su sistema. En verano, con el estrés hídrico que ya sufren, esto puede ser muy negativo. Un truco profesional es remojar los cebos que vamos a usar. Unas horas antes de la jornada, metemos los boilies, pellets o la chufa en agua del propio pantano. Se hidratan, se ablandan un poco y se vuelven mucho más digestivos y naturales al paladar del pez. Es un pequeño detalle que marca una gran diferencia. Debemos aprender a leer a los peces. El verano es la mejor época para observarlos. Vemos cómo suben a la superficie, cómo se mueven por las orillas, cómo escarban en el fango. Si vemos carpas patrullando una zona de juncos a flor de agua, ¿qué sentido tiene lanzar un montaje pesado al centro del pantano? Hay que adaptarse. Quizás la solución sea un montaje muy ligero con un par de asticots flotando entre dos aguas, o un trozo de pan en superficie. Si los vemos ozando en una zona de fango, ahí sí podemos usar un cebado de partículas. La observación es nuestra mejor herramienta. La pesca en verano no es de fuerza bruta, es de inteligencia y adaptación. Cuidado con los cangrejos y otras especies no deseadas. En verano están increíblemente activos y pueden destrozarnos el pesquil en minutos. Si usamos cebos blandos como el maíz o el asticot, es muy probable que los cangrejos los devoren antes de que llegue un pez. Aquí es donde los cebos duros tienen su ventaja. Una chufa bien cocida o un boilie secado al aire durante unos días son mucho más resistentes. También podemos usar mallas protectoras para los cebos o montajes que levanten el anzuelo del fondo, fuera del alcance de la mayoría de los cangrejos. Ignorar este problema es garantizar una jornada de frustración.
recogiendo anzuelos pelados una y otra vez. La textura del cebo importa, y mucho. Imaginaos a un pez receloso que ha sido pescado varias veces. Se acerca al cebo con mucha cautela. Lo toca con los barbillones, lo aspira suavemente y lo escupe para probarlo. Si nota algo artificial, duro como una piedra, lo rechazará al instante. En verano, los cebos ligeramente más blandos suelen funcionar mejor. Un boilie que se pueda apretar un poco con los dedos, una chufa que no esté dura como una roca, un pellet que se esté deshaciendo. Todo eso resulta mucho más natural. El pez lo toma con más confianza y nos da ese segundo extra que necesitamos para clavar. La dureza extrema es para cuando hay muchos cangrejos, pero si no es el caso, un cebo más blando es superior. La zona de pesca es más importante que el cebo. Podéis tener el mejor cebo del mundo, pero si estáis pescando en una zona de agua estancada, caliente y sin oxígeno, no pescaréis nada. En verano, los peces buscan confort. Buscan zonas con sombra durante el día, como puentes o árboles caídos. Buscan zonas con mayor oxígeno, como las entradas de los ríos, los estrechamientos donde el agua corre, o las orillas donde sopla el viento. Buscan zonas con comida natural, como lechos de algas o cañaverales. Antes de lanzar el cebo, dedicad media hora a caminar por la orilla y buscar estas zonas. Es mucho más productivo pescar en el sitio correcto con un cebo mediocre que en el sitio equivocado con el cebo perfecto. Y el último punto, el más importante, la mentalidad. Debemos quitarnos de la cabeza la idea de que hay un cebo mágico que funciona siempre y en todo lugar. No existe. Cada día es diferente. Cada pantano es un mundo. Lo que funcionó ayer puede no funcionar hoy. La clave del éxito en la pesca, y especialmente en verano, es la capacidad de adaptación. Hay que llevar varias opciones de cebo, probar diferentes presentaciones, cambiar de puesto si es necesario. No os aferréis a una idea preconcebida. Si después de 2 horas no tenéis ni una picada con el método que habíais planeado, es el momento de cambiar. El pescador que triunfa en verano es el que piensa, el que observa y el que no tiene miedo a experimentar y romper con lo que se ha hecho toda la vida. Así que, como habéis visto, no se trata de que vuestro cebo de toda la vida sea malo. No lo es. Simplemente, es el cebo equivocado para las condiciones específicas del verano. Hemos pasado de un pez aletargado que busca calorías a un pez hiperactivo, que necesita energía rápida y fácil de digerir en un entorno con poco oxígeno. El gran giro de guión, la idea que quiero que se os quede grabada, es esta. En verano, menos es más. Menos almidón, menos densidad, menos saciedad. Y más atracción, más digestibilidad y más estímulo. El cebo que funciona es el que obliga al pez a competir y a seguir buscando, no el que lo deja lleno y aletargado en una sombra. Este simple cambio de mentalidad puede transformar por completo vuestras jornadas de pesca, convirtiendo los días de cero, capturas en recuerdos imborrables. Dejad de luchar contra el verano y empezad a pescar a su favor. Gracias por haberme acompañado en este análisis. Si este vídeo os ha hecho dudar de todo lo que creíais saber, dadle un buen like y suscribíos al canal para que sigamos desmontando mitos juntos. Y ahora, os lanzo la pregunta del millón para que me respondáis en los comentarios. ¿Cuál es ese cebo sagrado que vais a jubilar este verano después de haber visto esto? Os leo a todos.